Hola amigos de Contracorriente Digital, un programa que marca la diferencia, un programa como el que siempre sabemos vertir, no sigue la corriente del mundo, los pensamientos del mundo y los errores del mundo, sino la propia identidad peruana, con valores, con principios éticos, morales, espirituales. Y hoy, en todos los espacios, nos vamos forjando un despertar. Ya nos estamos dando cuenta que aquellos que estaban despistados están comenzando a reaccionar. Aquellos extraviados en una fórmula, llevado más que nada por sentimentalismo y también por postergación y desplazamiento de mucha gente, con validez reaccionan y todavía hay un marco que sigue creyendo en una opción comunista contra la democracia. Y hoy queremos ingresar, como me ven deportivamente, como nos ven, la unidad de la peruanidad como un marco indispensable para poder conseguir la victoria. Hoy ingresamos al mundo de deporte, específicamente al fútbol peruano. ¿Y de qué manera? Como título de este programa va a ser ¿cómo el comunismo afecta al fútbol? Vamos a ver, el comunismo, el colectivo, el colectivismo, el trabajo colectivo dentro del fútbol no puede reemplazar al talento, no puede reemplazar a las cualidades de la persona y siempre prevalece. Y esto sustentado también en aquellos historiadores deportivos que han escrito mucho, más bien, sobre un partido que hubo entre el comunismo frente al capitalismo. Se dio en el siglo pasado un partido muy importante que marcó el enfrentamiento de las ideologías políticas y del partido de fútbol, el partido del siglo. Todo esto lo vamos a ver dentro de unos instantes en que estaremos siempre unidos en la peruanidad, porque debemos, como peruano, honrar nuestra identidad. Regresamos. Bien, nos metemos de lleno para hablar sobre el deporte, el fútbol y la implicancia que tendría el comunismo sobre lo que apasiona el fútbol peruano. Y para eso nos vamos a referir a hechos históricos. La historia ha marcado lo que es un camino, un desarrollo de las ideologías y de las representaciones en el fútbol de esas ideologías. Y vamos a recordar a un país que conservó su identidad, conserva su identidad como hasta ahora en Europa. Un país que fue sacudido muchas veces por ocupaciones militares, tanto en la guerra de 1914 perdió territorio,
como en la Segunda Guerra Mundial también perdió territorio, pero su pueblo mantenía el 75% de cristiandad, como hasta ahora, que es ejemplo. Pero futbolísticamente, ¿qué es lo que pasaba? Y nos remontamos a estos hechos históricos que hemos marcado en ese país llamado Hungría. Y recordamos nosotros, sí hubo un equipo, una selección comunista que se enfrentó a la selección capitalista, a la potencia mundial de ese entonces. ¿De qué año estamos hablando? De 1953. Aquí es donde queremos destacar que siempre va a prevalecer el talento, las individualidades competitivas con sana justicia, con sanos propósitos. Y eso se mostró. Se demostró también de que las potencias no solamente valen por su desarrollo material, por su civilización desarrollada, por sus edificaciones, construcciones y empleo y aplicación de la industria, sino vale por lo inmaterial, por lo que sostiene esa fuerza interior, que es la parte espiritual. Y en el fútbol así fue, en medio del comunismo, en medio de toda esa cúpula que gobierna siempre sobre los pueblos, o un pueblo con corazón cristiano, pero dominado, oprimido, explotado y marginado muchas veces en sus ideales, en sus aspiraciones, para marcar el trabajo colectivo en todo. Eso fue lo que nos trae como ejemplo para que ustedes, peruanos, especialmente para los que dicen que no tiene que ver nada el fútbol con esto. Sí, nos jugamos el partido más importante de la historia del país, la democracia frente al comunismo. La democracia con la camiseta peruana, frente al comunismo con la camiseta roja, la del dragón rojo. Un comunismo que venía siendo anunciado durante los últimos 50 años con mayor incidencia, porque sabemos lo que significa, y el Perú siempre de pie para luchar contra aquellos imperialismo de Estado, como es el comunismo, como los imperialismo supercapitalista. Países que hoy quieren vivir el hipercapitalismo. Lo que nosotros conocemos como capitalismo salvaje, ahora es mucho más. Pasa a un nivel extremo. Hipercapitalismo en este siglo XXI. Y rápidamente vamos a ese partido famoso del siglo pasado. Estadio de Wembley, 25 de noviembre de 1953. Hungría versus Inglaterra, potencia mundial de aquel entonces. Hora del partido, 4:45 de la tarde. El equipo húngaro, los mágicos magiares, por la multiplicidad de etnias culturales que hay allá, pero siempre con una misma identidad. Capitanes por Inglaterra, Billy Wright, jugadores famosos como Ramsey, que después vino la Copa Mundial, muchos jugadores famosos por Inglaterra, una selección invicta
acostumbrada a jugar en el Reino Unido con todas las selecciones del mundo británico y se mantenía invicto frente a una selección comunista dominado por una cúpula soviética, estalinista, en medio de un pueblo que vivió oprimido. ¿Quién estaba de capitán en Hungría? Un famoso. Aquellos que alguna vez vieron las películas que pasaban de Di Stéfano pudieron ver también las grandes acciones de Ferenc Puskás, o Puskás para otro, Puskás para nosotros, porque así aprendimos. Y cuando estábamos muy niños, apenas 5 añitos, y llegamos a ver a los 10, 12 años lo que había sido este fenómeno, un verdadero fenómeno. De la selección húngara jugó 285 partidos. Puskás hizo 284 goles, un promedio, un gol por partido. Ni Pelé, ni Maradona, ni Di Stéfano, ni Messi, ni nadie tendrá ese récord, porque sí era un fenómeno. Le decían, porque era gordito, bajito, enanito, que cualquiera que lo veía, este no es futbolista, pero le decían cañoncito pum pum. El cañoncito pum pum era goleador nato, con talento brillante. ¿Qué pasó en ese partido? Pues lo ganó Hungría. ¿En dónde? En la cancha misma de Inglaterra. ¿Cuánto? 6-3. Lógicamente, esto sirvió para manipular ideológicamente, para decir, sobre todo hasta Stalin quería a Puskás, para explotar que el colectivo comunista hasta en eso es superior, hasta en el fútbol es superior a la potencia capitalista. Y quería demostrar eso, pero Puskás no se llegó, como se dice, a ser manipulado por algo que era mentira. Por el comunismo siempre se mantendrá con engaños, mentiras, ficciones, ideales irrealizables, en donde solo gozan los que gobiernan. El pueblo sigue siendo marginado, explotado. En aquellos tiempos también, así como pasaba en la Unión Soviética de ese entonces, en Hungría sucedió lo mismo, porque las invasiones y ocupaciones que existían primero fue de Alemania, después la nazi, después fue el mismo comunismo, cuando ya tenía todo rodeado Hungría, pero ya imperaba el sistema comunista, expropiación, la fuerza laboral en manos de ellos. Y en el fútbol, tan igual que se expropiaba y el cultivo a los campesinos, toda la producción pasaba para el Estado. ¿Por qué? Porque es el imperio ya del Estado, el imperialismo del Estado. Lo que produces es para el Estado, para ser distribuido. Y todo se almacenaba en el campo de la agricultura, en los almacenes del Estado para ser distribuido. En el fútbol se hizo lo mismo. Se expropió. Se compraron todos los clubes existentes en el fútbol. El director técnico pasó a ser un funcionario del Estado. Conoció a todos los que jugaban fútbol, en las fuerzas laborales de aquellos entonces,
en los que iban formándose disciplinadamente, eso sí, en los ejercicios, en la constitución de esa biogenética deportiva que ayuda mucho también el fútbol. Y quisieron explotar. Hungría tenía brillantes, talentos. Entre ellos el más famoso pues era Puskás. Todo eso quisieron manipular. Y como quisieron manipular un equipo o una selección donde brillaba donde era consentido por los gobernantes, consentido por sus ministros y preferido, y donde no le decían nada porque lo tenían prácticamente como un ídolo, no lo podían tocar por la brillantez de su talento. Entonces tenía que haber una revancha. Y fue una revancha. Ya los ingleses fueron a Budapest, la capital de Hungría, y ahí jugaron nuevamente con estos talentosos, porque el juego colectivo es bueno para la expresión táctica, la estrategia deportiva, muy bien, donde el director técnico es fundamental ahí. Pero el talento, la brillantez, es una cualidad propia recibida. ¿Sabe cuánto ganó nuevamente los húngaros? 7-1. Derrotado la potencia capitalista de ese entonces. Nunca más se repitió esto, porque cuando hubo después en Hungría esa revolución comunista, o mejor dicho, esa revolución popular contra el comunismo en 1956, porque ya en 1919, también como lo tenemos registrado nosotros a través de estos historiadores deportivos, hemos visto cómo un grupo de estudiantes primero fueron los que comenzaron a oponerse a ese sistema. Después, en 1945, fue igual. Los soviéticos comenzaron a controlarlo todo, a los trabajadores y a los grupos de futboleros, hasta que en 1956 la revolución húngara logró por fin establecer e ir desactivando, ya en un gobierno que tuvo que pasar incluso cerca de 14 años más, fue en 1970, donde un partido de centro hizo el mejor partido de su vida, desactivar el comunismo, y gradualmente, poco a poco, lo fue logrando, como lo que es hoy. En 1989, en 1990 se cristalizó todo esto. Hasta la fecha, nunca más el comunismo. Ejemplo para Europa, ejemplo para los propios comunistas, para la propia potencia china del dragón rojo del comunismo pequinés, porque no dejaron que le arrebaten su identidad cristiana como hasta hoy, que la mantienen en su constitución política, como rechazan a la Unión Europea que le ha querido imponer el nuevo orden mundial y ellos se han opuesto. Esa es la identidad que quisieron ellos aprovecharse. Y en el fútbol se da. En el fútbol se da porque el jugador pasa a ser un miembro del Estado. Ya no conserva esa individualidad, ese talento para que pueda migrar como migró Puskás. Él estuvo también en las 5 copas con Di Stéfano, ganó muchas copas mundiales y terminó de entrenador e incluso llegó a América, entrenó ya en su vejez casi.
a Paraguay, a Chile, todo. ¿Por qué no quiso regresar ya a Hungría después de esta ocupación soviética que fue rechazada por el pueblo? El pueblo rechazó el comunismo, como aquí en el Perú el pueblo tiene que rechazar el comunismo porque va a afectar también al fútbol peruano. Y eso lo vamos a indicar de qué manera puede afectar. En primer lugar, porque los gobiernos son los que piensan, los que implementan, los que ajustan un modelo sobre el pueblo, sobre la ciudadanía, y donde no se escapa ningún espacio, ni profesional, ni los espacios de la ciudadanía o de los ciudadanos comunes. Y en el deporte es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el trabajo colectivo es indispensable. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente hacen el distingo, la diferencia? Las individualidades, pero no esas individualidades codiciosas, esa que le gusta acumular para sí, esas individuales egoístas, sino aquellas que tienen y conservan esa solidaridad de ayuda, de distribuir lo que tiene también, de ganar y dar al que no tiene. Y en el fútbol debe existir eso más que nunca, porque hay muchos talentosos que ganan cualquier cantidad de dinero en el mundo, pero habría que preguntarles también: ¿estás ayudando a tu misma nación? ¿Estás ayudando a tu pueblo? ¿Estás ayudando a los pobres? Entonces, ¿de qué puedes hablar que defiendes a los pobres, que el comunismo es la salvación para todo esto, si tú no das el ejemplo? Entonces hay que considerar, y sobre todo el llamado es para que aquí en el fútbol peruano nosotros tenemos que destruir esos planes comunistas satánicos para poder ingresar y manipular a la población con engaños, con mentiras y con falsedades. Entonces, nosotros tenemos algo que decir muy importante. ¿Y eso qué cosa es? Vemos en estos instantes, ustedes pueden apreciar. Aquí, en el fútbol peruano está identificado el Señor de los Milagros. Ustedes ven, participan en las procesiones, hasta cuando hubo, hasta cuando se permitieron, y hasta cuando vamos a recobrarla de nuevo. Equipos de fútbol, Alianza Lima, de Universitario, entrenadores de fútbol, ahí lo están viendo, entrenadores de la selección, también. Esa identidad es lo que da una fuerza interior, pero una interioridad que tiene que ser para que el futbolista peruano, que tiene fe, que cree, y que sobre todo en la Alianza Lima, que los meses de octubre se viste de morado, entonces eso que se manifiesta o se manifieste en la vida cotidiana, que se manifieste en las barras, para que dejen de hacer violencia como hacen violencia los comunistas y las feministas. No tienen por qué compararse con ellos. Si no, existiría una incoherencia y tendríamos que hablar ya de hipocresía, de mentiras y engaños. Entonces tenemos que ser coherentes. Y yo le pido a los jugadores, a los equipos de fútbol, aquí hay talento, en el Perú hay mucho talento. Lo que no hay es profesionalismo. No hay más disciplina. ¿Por qué? Porque no hay conciencia que para ser profesional, honrar al país a través de una camiseta peruana, que hoy todo el pueblo a nivel nacional
la usamos para defender nuestra identidad, nuestra peruanidad, como lo dice nuestra Constitución. Honra al Perú, no lo deshonres. Por eso vino aquí este entrenador. Podrá tener algunos errores, pero tiene mayor visión, tiene mayor criterio. Supo ver el talento, explotar el talento con mayor esfuerzo físico, preparación física. Lo que muchos han criticado, y yo como aficionado del fútbol también. Entonces, el fútbol peruano lleno de talentos y con esa fuerza interior de creyentes, no nos estaría santiguando porque cree, no estaría orando porque cree. Con el comunismo ateísta nos van a quitar eso. A ti, jugador, a ti, miembro de la barra, que crees que el comunismo es la panacea, es mentira. Lo único, vino este entrenador, Gareca, ¿y qué hizo? Explosividad en el ritmo de juego, mayor explosividad, y por eso la selección tiene una diferencia. Mientras los equipos no tienen ritmo sostenido, apenas 1 o 2 equipos pueden aguantar 40 minutos, de ahí ya no aguantan el ritmo. La selección peruana tiene mejor preparación. Entonces, ¿qué pasa? Los clubes también deben de hacer lo mismo. No voy a hablar de eso porque aquí lo que quiero decir es en la unidad de la peruanidad, en todos los espacios, la democracia juega su partido aparte, su partido principal. Y ese partido principal es de que no dejemos que ese ateísmo también corrupto, nos quite nuestra identidad, nos quite el credo, la creencia de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Y acaso en la Hermandad del Señor de los Milagros no está la familia Soto, el papá Soto, el padre de los jugadores de Alianza, de Cristal, de todos ellos? Entonces, no se dejen llevar por los cantos de sirenas. El comunismo es una falsedad. En todos los espacios ya lo hemos establecido. Nos faltaba el deporte, pues en el deporte también le diremos lo mismo. Nunca más regresó una selección comunista a ser potencia en el fútbol. Y nosotros lo que buscamos, no solo ser potencia en el fútbol, sino potencia espiritual y material en el Perú. Perú tiene una identidad distinta, país propio, singular, muy distinto. Usted vaya, recorra todas las naciones y verá siempre una procesión mariana a la Virgen María. Ese es el pueblo, la religiosidad popular. Eso es del Perú. Por eso cuando yo digo, el Señor de los Milagros está entronado aquí en el país, es porque es cierto. Y no lo abandonemos. La democracia juega su partido contra el comunismo y nosotros tenemos que golearlos. Tenemos que golearlos. El fútbol peruano sí es talentoso. El fútbol peruano, con ese sacrificio y esfuerzo de trabajo y preparación física, los clubes deberían trabajar en otra forma. Pero hay una fuerza interior que se llama un plus, tiene un jugador peruano cuando cree, cuando tiene esa convicción. Eso no nos van a arrebatar. ¿Por qué a veces decimos, no tienen espíritu de lucha, se dejaron golear, se dejaron ganar? Pues es el espíritu de lucha el que llevamos adentro, sobre todo los peruanos, para no ser cobardes, no ser pusilánimes. En el fútbol, mucho menos. Así que
Ubiquémonos, alineémonos todo en la unidad de la peruanidad y el 6 de junio vencemos al comunismo. Este partido no lo van a ganar. Muchas gracias y será con ustedes hasta la próxima.